Iniciamos nuestro culto en el nombre del Señor. Vamos a ver lo posible por que seamos usados en la palabra y continuaremos con el tema de la mañana. Buenas tardes, mi señor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Jordán. Un saludo a la Iglesia aquí de Respuesta. Y gracias al Señor por estar aquí ante su presencia, gozoso porque está aquí. Bendiciones para todos. Y Señor, buenas tardes, pastor, igualmente a todos en torno. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Y ya estamos bendecidos por la presencia de nuestro Dios y esperando que, como dijo Él, continuará con el tema que Él tiene preparado para bendecirnos. Estoy, jefe, con ganas de que nos siga hablando de la tema de la mañana, de la mente de Cristo, de la mente, de las 5 mentes que tenemos nosotros en el cuerpo y cómo están unidas una con otra en cuanto a la mente y no se superpone una con otra. Yo le comentaba la otra vez que estuve escuchando a una doctora, una neurocirujana con referencia a la mente del estómago, y ella le ordena a la mente de la cabeza que no tiene capacidad de recibir ciertos alimentos, pero parece que la mente le ordena a la boca comer, entonces de ahí produce el vómito, que el estómago no tiene la capacidad de recepcionar ciertos alimentos por X o Z motivos que le afectan a diferentes partes, digamos, de influencia de la mente estomacal o intestinal, y por eso produce el vómito. No, me parece que no estamos muy de acuerdo con eso. Porque la mente estomacal cumple los deseos de la carne por las necesidades, hambre, sueño, risa, llanto, enojo. Ese es el cerebro estomacal. ¿O tiene alguna otra? No, Señor, de ninguna manera, Señor, yo estoy interesado porque precisamente lo que pide el pastor, estoy de acuerdo también porque para avanzar más en ello, Señor, porque no, después de lo que nos dijo el otro día, Señor, no más. Como el Señor, el cuerpo está hecho de tal forma que todo se regula, Señor, y como la suprema inteligencia pudo hacer el cuerpo humano, Señor, para que pueda funcionar y todo estar bien. No, ese ya no es mente. Esa no es mente. Estamos hablando de la mente. No se ponga Mario sobre usted. Tenemos que hablar de la mente estomacal. ¿Qué sabes tú? De la mente estomacal. Sabía hasta donde había leído, buenas tardes, perdón, Más fuerte, más fuerte. del cerebro límbico. Cerebro límbico, ¿no? Se manejan los dos. Supuestamente, hasta donde había leído, los humanos tenemos 3 cerebros en la parte de la cabeza, ¿no? Distribuidos. El reptiliano, que le llaman, que es el cerebro, digamos, que quedó en desuso, que era cuando utilizábamos el instinto de supervivencia, cacería. ¿Y el cerebro estomacal? El cerebro estomacal, estaba leyendo algunas teorías que hablan de que
es el cerebro más inteligente de todos los cerebros que posee el cuerpo, porque algunos hablan también de que la piel es un cerebro, pero el estómago se dice que es el más inteligente porque es el que regula las emociones. Por eso es que, según comentan, no conviene, por ejemplo, ingerir alimentos cuando uno está con cierto estado de ánimo, porque puede causar daño. Y ese cerebro estomacal es el que distribuye los nutrientes, además de regular las emociones eh, a lo largo del cuerpo, ¿no? En caso de los niños, por ejemplo, eh, están creciendo. El cerebro límbico se dedica a procesar los nutrientes dirigidos a los huesos para que alcancen el tamaño que tienen que alcanzar. Pero lo interesante de este cerebro es que no manda todo de golpe, sino que sabe cuánto tiempo va a El demorar cerebro estomacal también tiene mente, hasta donde llegue a claro, entender, sí. porque se mide en mandar vitaminas o lo que fuere, y el estómago en sí la rechaza porque no era propio para ella, apropiado. Sí. Algo que sucede, por ejemplo, cuando la experiencia que nos pasa o me ha pasado, cuando algo me ha hecho daño, he ingerido algo que me ha hecho daño, el simple hecho de recordar es como que le causa rechazo siquiera imaginarse ingiriendo. Y hay algunas personas que les ha hecho daño algún alimento que ya nunca más han podido ingerirlo. Y eso no es el cerebro tradicional, digamos, el que está en la cabeza, Craneano. sí, sino que es el cerebro límbico. Porque los detalles, las cantidades, si cantidades se puede llamar, a las emociones y cosas por el estilo, lo maneja el cerebro límbico. El cerebro estomacal ordena que el medio kilo de carne se lo coma asado, y el cerebro o estomacal lo rechaza mucho y es capaz de enfermarlo, darle fiebre y quitarle el apetito, porque el apetito le obedece ciego al cerebro estomacal. Ahora, lo que han estudiado anatomía, dicen que el estómago tiene como unas vellosidades, como unos vellitos, si no me equivoco. ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Será similar o una representación biológica de lo que es, por ejemplo, las neuronas? No lo sé. Creo que el término apropiado, que caí en una confusión, no es límbico, sino cerebro abdominal. Si no me equivoco, esa es el nombre correcto. Estábamos preguntándonos qué. Hablando del cerebro, del estómago, cómo funciona, señor, lo que estaba diciendo Ricardo. Yo no ¿De qué nos entiendo. estábamos preguntando? Estamos hablando de la mente, señor. Estaba hablando de la mente. Hablemos de la mente, dijo usted. Puede hablar con todo el cerebro estomacal. De eso, señor. No hablemos más.
En el mensaje dice, no sé si más o menos para ese lado de que quiere ir, hay un modelo, dice, de la mente de Cristo al cual Nosotros tenemos esto, que es el tamaño de mi corazón y el tamaño de mi mente, y son manejados por el cerebro estomacal. Pero el cerebro que viene aquí a la cabeza mandado por el corazón, porque el corazón no quiere saber de cerebro, lo manda a la mente, y la mente habita de la mollera para adelante. Ahora, este es para cubrir las necesidades de los deseos, los apetitos, los anhelos, lo que yo quiero ser. Eso lo maneja el cerebro estomacal. Yo quiero ser un boxeador, entonces peleo, busco. Si me da la rapidez de la mente, de los ojos, para medir el puñete que me va a romper la nariz y bajarle el brazo al otro, que aunque le pegue en el pecho, le pega nomás, pero no le afecta como quería. Y ¿qué otras cosas tiene el cerebro estomacal? Por ejemplo, a ti te gusta la carne y a mí no me gusta la carne. Yo no como, no me gusta la carne, sencillamente no me atrae. Y cuando como carne, obligo al estómago a aceptarla. Y el estómago se resiste y patea y reclama y reniega porque no le gusta, pues. Porque Jordán quiere que hablemos de los estómagos, de los cerebros. Tiene deseito que hablemos de cerebro. Jefe, pero esto es de lo que se hablaba esta mañana, de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, la mente estomacal, digamos, el cerebro estomacal, tiene tanta capacidad, tiene tanta inteligencia que cuando uno ingiere la comida, la procesa, ¿verdad? Y de ahí del estómago tiene tanta capacidad que manda y distribuye a través de la sangre, a través de los jugos gástricos, los elementos que son necesarios para el buen funcionamiento hepático, pancreático, el hígado, manda los riñones, manda el corazón, manda los nervios, manda las venas, manda los ojos. O sea, es tal a eso quiero llegar yo, es tal la capacidad coordinada de inteligencia que lo distribuye. No manda más al hígado, no manda más al corazón, sino que es tan ecuánime, es tan perfecta esa distribución que en 1,50 m él lo distribuye de una manera tal que cada organismo, que cada componente del organismo recibe lo que le es necesario para el buen funcionamiento. Y cuando sucede o entra en alguna anomalía, algún órgano, entonces ahí comienzan las enfermedades, comienzan las cosas negativas dentro del cuerpo y el cuerpo comienza a trabajar para cubrir la deficiencia de cierto órgano. Y eso es comprobado científicamente, jefe. Por eso quiero llegar a la mente de Cristo. Cuando uno tiene la mente de Cristo, si uno está enfermo, la palabra dice, yo soy tu sanador. ¿No es cierto? Cuando yo estoy muerto, yo soy tu vida.
Cuando yo estoy sucio, yo te limpiaré. Cuando yo estoy caído, yo te levantaré. Yo estoy perdido, yo te guiaré. O sea, lo abarca todo, jefe, en lo material como en lo espiritual también. Y cuando este relojito llamado cuerpo funciona bien, es porque en la vida espiritual también funciona bien, jefe. ¿O no es así? Es que tendríamos que salirnos del tema para No, explicarle. Porque estoy pensando que lo más dado, el ejemplo mayor, más tangible, el ejemplo más tocable, es los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. El cerebro ordenó que el hambre no se lo comiera, porque 40 días sin comer y sin tomar agua, sin nada. Es una prueba a la vida, un desafío más bien a la vida. Y el cerebro estomacal de Jesús le ordenó que no reclamara, que no protestara, que no pidiera, sino que le ayudó a mantenerse 40 días sin alimento, sin reclamos, sin protestas. Y cuando bajó no débil, no apenas en 40 días de ayuno, no, sino que bajó a resolver un problema que había abajo. Él venía de arriba, parece, y ahí abajo hay un problema y fue él y arregló el problema como si tal, después de 40 días sin comer, sin tomar agua. Es el ejemplo más asequible, si se puede, a la comprensión del tema que tenemos. Porque yo he ayunado 4 días y al día quinto no pude llegar porque al leer la Biblia, la mente, el cerebro, me empezaba a bailar la letra y no podía leer. O sea, No soy señor, yo que tengo boca nomás, no tengo yo la voz nomás, ustedes también son parte del tema, caramba. o sea, señor, que uno pensaba, señor, de que la pregunta venía, y gracias porque usted ya lo ha puesto un poquito más claro, señor, la comprensión, señor, porque a veces uno pensaba, ¿cómo es que Jesús aguantó 40 días sin comer ni nada? Pero ahora usted dice que fue precisamente el cerebro que le dio la orden de ¿Usted ha pasado los 40 días sin comer, sin tomar agua? Por eso digo, señor. El único ejemplo que tenemos es el de Jesús, Sí, señor. y un ejemplo de 2000 años atrás. Estaba recordando también, jefe, cuando el profeta Elías se echó a morir Ajá. y se puso debajo del enebro, ¿verdad? Y no quiso tomar ni comer y vino el ángel y le dijo, no, 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 come, toma, queda camino todavía por recorrer, y le exigió que él ingiriera alimentos, ¿verdad? Claro, ahí tiene usted, pues no eran 40 días, No, eran simplemente ni una semana, y él estaba necesitado de comer y se le obligó el maestro, por algo es maestro. Digo, si no come, no camina, no hace lo que tiene que hacer, que es su deber. Pareciera que el no comer, el obtenerse de alimentos,
el abstenerse de tomar algún líquido no es obligación, no está como si yo no abro los ojos, no miro, no veo, no, me parece que es voluntario y ahí entraríamos al espíritu y no quiero entrar porque tengo a dos hermanos que me miran con ojos. Jefe, sí, pues, es que cuando no se sabe, jefe, no se puede opinar, pues los hermanos no leen la Biblia, no leen el mensaje, entonces quedan en el aire. Dicho sepa, es mi opinión personal y si los ofendo, mil disculpas, pero se nota la legua, ¿no? Jefe, cuando Job fue probado, él comienza diciendo que él se reunía con sus hijos y tenía banquetes continuos, permanentes, y él clamaba, lloraba por sus hijos cuando sus hijos celebraban cumpleaños, por si de repente sus hijos se olvidaban de Dios, de Jehová, y él los cubría con las oraciones, ¿no? Cuando entró en prueba Job ayunó y Job se abstuvo de los alimentos, también lo dice allí la palabra. Así dice. ¿No es cierto? Y cuando él estaba en saco de silicio y de ceniza y se rascaba con la teja, él no ingería alimentos. La Biblia relata ahí que él se abstuvo de los alimentos, tal vez no podría comer, no habría quien le daba de comer, no sé, pero él sin embargo, Dios no lo dejó, parece que lo fortaleció Jehová, por su mujer le dijo, andá y morite, servite a tu Dios, sus hijos se murieron, sus amigos más íntimos estaban por ahí, casi no se acercaron. El único en el cual pudo confiar fue en Jehová y parece que Jehová lo alimentó, le dio de comer y de beber, ¿no? Para que no se muriera, digamos, el cuerpo no se muriera. O no sé si estaré expresándome correcto, Claro, pero no he leído eso, ¿no? la sarna que tenía Job le dio fiebre suficiente para aguantarse sin comer y la fiebre en alguna parte ha descubierto dónde está la necesidad del hambre por comida o la abstención. Y claro, le dio fiebre con la sarna que tenía y lo único que quería era quitarse el dolor y empezó a rascarse y se rompería las uñas rascándose, sangraría, como haría, ¿no? Y de esa manera él estuvo sin comer unos días, pero no eran 40. No. Comer y sin beber nada. Sí, Señor. El cerebro estomacal de Jesús le ordenó no pedirle, porque si le pide y Jesús le dice no, el cuerpo lo hubiera sentido, aunque hubiera sido el Hijo de Dios, estaba en carne. Era carne, era humano. Era humano, era hombre. Los mismos, como dice, fue probado en todo según los hombres, la misma necesidad de cualquier hombre. Incluso, jefe, el apóstol Pablo en sus epístolas, él dice cuando estaba en las mazmorras de Roma, ahí dice que tampoco ingería porque no le llevaban comida, querían que se muriera tal vez, los carceleros no tomaban, sin embargo, Dios me alimenta, dice, el Espíritu del Señor me alimenta, me provee. Él lo relata, en la Biblia sale eso, hablando de estos temas, sin embargo, él no pereció. O sea, a mí me atrae, jefe, eso, porque yo apenas semanalmente ayuno un día, pero es un día, jefe, y no el cuerpo no lo siente. Cuando uno se hace hábito, parece, no lo siente.
O sea, no desespero por comer, no desespero por tomar. No, es algo normal. Para mí, ¿no? Para mí, ahora 40 días debe ser algo, algo fuera de serie. Sí, O no, hay gente que no. Hay gente que en un día se mueren, llegan a la tarde, andan desganados, no quieren hablar, están tan santos que no quieren ni tener una charla, y es por efecto de que el estómago ha ordenado al cuerpo resentir la obtención de comida. Y ¿qué te pasa? No me pasa nada, lo que pasa es que estoy ayunando. Pero lo dice con una debilidad notoria. Y Jesús no hizo nada de eso. En 40 días no se debilitó. o Parece tal vez, estómago, porque es el estómago la máquina que manda los alimentos a todo el organismo. El estómago se lo manda a la mente con órdenes. claro. O tal vez la mente que está en la cabeza o el cerebro que está en la cabeza le ordena y se pone de acuerdo con el cerebro estomacal o intestinal, no, estomacal, para que a través de él distribuya, y los dos se ponen de acuerdo para distribuir todo el alimento en sangre, en cosas así. Claro, le conviene al cerebro craneal, le conviene el cerebro estomacal, porque el cerebro estomacal es mayor, es el hermanito mayor, o el padre de los otros cerebros, y está llano a recibir órdenes mejor que mejor, de a buenas que de a malas, ¿no? Entonces, Porque en la ingesta de alimentos, jefe, no solamente tenemos sangre en el cuerpo. El sistema linfático, por ejemplo, no es sangre, o es sangre, pero en otra versión. El cerebro no tiene sangre. Al cerebro no entra sangre, los ojos no tienen sangre, aunque tienen sangre, el oído, la saliva, los pulmones, lo que están en las coyunturas, en las articulaciones, no es sangre, pero proviene de la sangre. Ese es el sistema linfático, creo, ¿no? Porque son las linfas las que mueven todo eso. Los cartílagos, por ejemplo, tampoco son sangre, aunque vienen de la sangre, pero yo creo es la inteligencia del cerebro, la sabiduría del cerebro. Como usted decía esta mañana, ambas están unidas ahí, y el espíritu es el que le da la acción y el movimiento a esa sangre para que sufra esa metamorfosis. Bueno, sufra en el sentido bueno, ¿no? De sufrir esa transformación para que cada hueso, el ojo, los oídos, el cerebro, porque todo el sistema que está en la cabeza no está apoyado en sangre. el sistema linfático no contiene sangre, me dijo usted recién. Yo me niego a aceptarlo, porque si no tuviera sangre no se formaría, no sería tangible. Pero se puede medir el peso, el tamaño, el calor, el color, el olor, para decir los tres olores, los tres or. Y cada acción de una célula contiene sangre. Una célula de sangre tiene el cerebro, y el cerebro de la célula de sangre está registrado por
digamos, soplo, y ese soplo viene a ser el paréntesis total de la sangre, porque la célula es la raíz de la carne, de las tripas, del hígado, del páncreas, del vaso, del qué sé yo. No soy un médico para saberlas todas. Yo menos, jefe. Pero el cerebro, por ejemplo, no tiene sangre, es aire el que tiene adentro el cerebro. La cavidad craneal es sangre, pero no es sangre, o sea, está sentada en una base de, ¿cómo puedo decir? Como una gelatina, ¿verdad? Sí, no tiene sangre, pero la gelatina, esta cosa, es hecha en base a la sangre. Sí, 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 correcto. Por eso quiero resaltar, jefe, cómo la sabiduría, la inteligencia es tan capa, disculpen los términos que empleo, pero que hace esa transformación para que cada órgano de mi cuerpo esté nutrido de lo que necesita, porque si le meto sangre a mi cerebro no sirve, me muero, ¿no es cierto? No, Y si entra sangre a mi ojo, a mí me ha pasado, he tenido derrame, he pero tenido que necesita correr. energía. Y la Claro, energía, queramos que no, está en la sangre. sí, correcto, correcto. Porque si me apura, el oxígeno que yo absorbo por la nariz, etcétera, y me llega adentro, es sangre convertida en oxígeno. Claro. ¿Cómo se hace? Preguntémosle a Dios, ¿no? A eso quiero llegar, jefe. Esa capacidad, esa sabiduría, esa inteligencia, y como usted decía esta mañana, ese es el espíritu que le da vida a este cuerpo, al cerebro, y sufre la sangre, esa transformación para llegar al cerebro, al ojo, al corazón. Es mucha sabiduría, es mucha inteligencia, jefe. Y a esa Mucho. sabiduría, a esa Eso es inteligencia. sabio, pues. Sí, señor. Sí, señor. Y a eso lo mueve solo el Espíritu. Oh, bendito Dios. Sí, sí. Y justamente sobre eso, Señor, había encontrado un textito bíblico en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y me acordaba, no sé si vendrá mucho al caso, pero ya que hablamos de alimentos, de los distintos cerebros y cómo los nutrientes y la sangre, le comenté hace un tiempo atrás y ahora lo estaba volviendo a repasar para poder comentar con fundamento. Esta persona de India que murió en el 2020, que él aseguraba que no había probado alimentos en 70 años. Se llama Prahlad Jani, Prahladjani, para los que quieran buscar, porque hay algunos que nos fiscalizan lo que hablamos. Pero así. ¿cómo vivió tantos años? Él decía que él se alimentaba de los rayos del sol. Ajá. Entonces, los científicos de su país médico, usted nos ha dicho que la mente del humano es escudriñadora, quisieron saber cómo era esto y si no era una farsa. Lo encerraron en una cúpula con cámara 24 horas y él solo pidió que haya una cama y un pedazo de ventana por donde le entre el sol. Entonces esto está científicamente comprobado, hay un documental. El hombre
No recuerdo si estuvo encerrado 3 semanas, un mes o cuánto tiempo, pero nunca probó ni agua, ni alimento sólido, ni alimento líquido, y la curiosidad, no defecaba ni orinaba. Y se le hacía análisis de sangre para ver cómo iba evolucionando él, su estado físico, y nunca hubo decaimiento. Nunca hubo, o sea, si una persona hubiera sido una farsa, en el transcurso de ese mes hubiera tenido como una anemia o algo así. Lo que parecía muy curioso, sus intestinos y su vejiga se llenaban, como que sí tenía para orinar o defecar, pero bueno, voy a utilizar un término no apropiado, Energía. se desaparecían, o en otras palabras, el cuerpo mismo o Los comía, los maceraba. el cerebro abdominal, digamos, ¿no? Que llega hasta los intestinos, lo deglutía, no sé cómo explicarlo, pero el hombre lo único que hacía era pararse al lado de la ventana donde le daba el sol, y él decía, así he vivido toda mi vida, no he ingerido alimentos, no. Entonces los científicos, como todo lo que hace la ciencia que no sabe cómo explicarlo, lo dejó ir nomás. No supo cómo hacía el hombre, y él lo único que hacía era meditar, pararse al lado de la ventana que le dé el sol, y decía que ese era su alimento. No se debilitó. Nunca se debilitó y murió en el 2020 a los 82 años. No recuerdo qué murió, pero sin beber, sin comer. Bueno, mire, yo estoy en el brete, metido entre paredes, porque ¿qué persona llega a 70 años con vigor, con toda su fuerza, con toda su capacidad? A los 70 años, a los 45 comienza a descender la vitalidad, el impulso, la fuerza, la capacidad, la energía del cuerpo comienza a descender. Yo tengo un poco más de 50 y me preguntaron a mí cómo hacía yo para caminar, por ejemplo, de aquí a la iglesia. Son 3, 4 cuadras. Y cómo hacía para caminar, y caminaba como un muchacho de 20, de 30 años. ¿Cómo hace usted para hablar 1 hora y media y no debilitarse ni caerse de débil? No enronquecerse. Claro. Y con 88 años que tengo, y bien medido porque voy a cumplir 89. Sí. Y yo me siento con fuerza, con ánimo, con valor. Y predico 1 hora y estoy limitado por la ciencia de hablar el máximo un cuarto de hora, con espacio de tiempo de descanso para recobrar la energía. Lo vemos, señor. Usted no Jefe, anoche usted hizo una pequeña primera parte de 1 hora con 20 minutos. Entonces, jefe, hay algunos, y hay uno ahí. Hay un hombre que es escribidor, un español, JJ Benítez, me estoy refiriendo a él. Y yo no sé si la mente de él es tan imaginativa, porque él escribe ahí que él ha tenido encuentros en el más allá con Jesús y ha seguido sus pasos, lo conoce, y él dice que ha tenido encuentros con él, lo ha oído, lo ha visto. Yo no sé si es imaginación o es la realidad de este hombre. Y en todos esos periplos que él ha hecho,
Yo no sé, ahí el orejón puede decirme más. No creo que lo haya hecho en un minuto, en un segundo, en un día. Porque yo he leído algunos libros, hasta el 8 he leído de JJ Benítez, Caballo de Troya, y ahí él relata de idas y venidas, de vivencias del maestro de 2023 años atrás, ahora. ¿Cómo lo ha hecho? ¿O es la imaginación de JJ Benítez? ¿O él vivió eso? Y si él vivió eso, que después lo trasladó a la escritura, ¿cuánto tiempo estuvo a lo mejor sin comer o comió con Jesús allí? O sea, me pica la curiosidad ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Bueno, yo he leído eso que tú leíste, pero encuentro que la mente tiene capacidad para dominar el cuerpo, ¿sí? Tiene capacidad para hacerlo a caminar, correr, saltar, bailar. Y tiene capacidad para alegrarlo, entristecerlo, darle cansancio, evitarle el cansancio. Muchas otras cualidades hace la mente y da la energía suficiente para hablar aquí, mover los brazos y decir la palabra, y está empleando todos los 6 millones de células en este hacer. Ahora, cada célula tiene cerebro y tiene sangre. ¿Cuánta cantidad? Dígaselo al que lo hizo, que fue Dios. Y quedamos ahí. Pero hay explicación científica que aclara el concepto de que Jesús vivió 40 días con 40 noches. Creo que ni durmió las 40 noches, no tomó agua, no comió, no hizo nada. Y cuando vino, no estaba débil, Sí, sí. ni tampoco tenía cara de santo como alguno que yo encontré, que llevaba 3 días ayunando y tenía una cara de santo y hablaba así, como midiendo las palabras. Jesús parece que no tuvo, porque fue a derramar un escándalo que había abajo. Sí, sí. Venía de arriba, estaba ya con la presencia de Dios, porque eso es importante. El cerebro humano tiene una parte espiritual invisible y la tiene nomás, no la usa, porque el someterse a un vaso de licor, por ejemplo, a una taza de té, a un plato de sopa y vivir 60, 70 días con un plato de sopa y una taza de té, no es una garantía de espiritualidad. Pero Jesús 40 días y 40 noches tuvo garantías de espiritualidad, porque no había nadie quien lo nutriera y le devolviera la energía que el cuerpo necesita. Parece que el cuerpo mismo se ¿Alimenta? autoalimentó, energizarse. Sí, sí. ¿Cómo lo hizo? Ahí está. Jefe, cuando a Jesús lo resucitaron, ¿no es cierto? Iban los dos, no sé cuánto, no, la Biblia no aclara eso, sería a los 2 días, a los 3 días, o al otro día, pero iban los dos camino a Emaús, ¿verdad? Y se les presentó, che, ¿por qué van tristes ustedes? ¿Qué pasó? Que soy el único en todo Israel que no conoce, que no sabe en Judea que murió nuestro maestro. Ah,
Y lo entraron, no, quédate, ya es tarde, quédate. Y se les presentó, ¿verdad? Caminó kilómetros porque caminó todo el día con ellos. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que le dijo, traigan de comer, no soy espíritu, tóquenme, dijo, tóquenme. Trajeron pan, trajeron miel, trajeron pescado para que comiera y él oró, partió el pan. Recién se percataron que era el maestro. En ese interín no había comido porque había descendido a los infiernos, había traído a todos los que estaban encarcelados injustamente, lo relata la Biblia, ¿no es cierto? Había ido al Padre, por eso le había dicho a María, no me toques, todavía tengo que ir y tengo que volver. ¿Sí? Y ahí tiene usted una cosa que yo he hablado y por eso me han tratado de anticristo y una cantidad de cosas de anti. Porque en el infierno se puede pelear con palabras, con argumentos, para salir de ahí. No es el lugar eterno, el infierno. Me parece que hay algo en que nosotros tenemos que pensar un tiempo. Ahora sí. Porque cuando Jesús bajó de los 40 días, ya la tengo yo por 40 días. Los 40 días Jesús no venía con sed, no venía con hambre, no venía débil, que son las tres cosas que nos da energía a nosotros. Agua para la sed, comida para el hambre y descanso para el sueño. Son las tres virtudes, tres energías, tres poderes que dominan, manejan y mueven nuestro cuerpo. ¿Es así? Tengo dos ayudantes aquí. ¿Cómo es la cosa? Y de esa manera el cuerpo gasta en energía, en caminar, en mirar, en hablar sobre todo, y en oír sobre el oír, el hablar y el oír son los que gastan más fuerza, porque están del cerebro para delante, no, para atrás. Están para el cerebro para atrás, en la mitad de la mollera. Para atrás están y lo que está para atrás de la mollera gasta más energía que el que está para adelante. El que está para adelante se energicita en, si es que es palabra, no, energicita. La inventé recién. Se energicita entonces, inventado recién. Con el Espíritu de Dios, con oración, meditación, lectura bíblica, toques del Espíritu de Dios, medidos, porque si se lo da entero se desmaya, se cae, se mata. Medido, pero lo mantiene al cuerpo, sin que el cuerpo tenga que pedir energía que vienen de las vitaminas. Y las vitaminas que le entran al hombre van llenas de vitaminas en el cuerpo, en el aire que absorbe, van llenas de las vitaminas que el cuerpo precisa, porque la misma vitamina que tiene la oreja para oír no es la vitamina del cuerpo del ojo que tiene para ver. En cada órgano tiene sus vitaminas, su energía
que las consigue del aire. Ahora, ¿cómo se condensan las vitaminas del aire para mantener el cuerpo completo durante 40 días? Vaya a preguntarle a Jesús. Pareciera ser, Señor, que aquella expresión de Jesús de que no solo de pan viviría el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, si no me Ahí tiene equivoco, usted. es así el texto. Pareciera que no es algo poético, digamos, ¿no? O no es algo que queda a la interpretación, sino pareciera que el maestro tenía alguna fórmula que no conozco, no conocemos, creo, que él logró realmente alimentarse de la palabra que salía de la boca de su padre, ¿no? Porque como bien decía el pastor, no existía el Nuevo Testamento antes de Jesús, solo el Antiguo, hasta Malaquías. Pero Jesús se fue agarrando de distintas palabras y ahora cómo nutrir este cuerpo material a través del espíritu, de la palabra, para mí es algo. Para mí también. Algo novedoso, ¿no? Jefe, porque no solamente Jesús se le apareció a los dos discípulos, salieron ellos corriendo, parece que la noche no fue impedimento y vinieron a avisarle a los demás, se le apareció a los demás también, a Pedro, a Juan, a Felipe, a Santiago, a todos. Y la escritura también dice ahí en el libro de los Hechos que se le apareció a muchos más, sin especificar quiénes, ¿verdad? O sea que ellos no fueron los privilegiados, los únicos, sino que Jesús en ese instante, por eso yo digo, no comió, no tomó, no se alimentó, digamos, físicamente, sin embargo, él vivía tranquilo. No le molestaba la... Vivía con comida o sin comida, él vivía igual. Aparentemente, ¿no es cierto? Pero le pasó a Jesús algo que tenemos que detenernos y pensar. Jesús vivía, cuando se fue al desierto, 37 años, digamos. Así que volvió con 38 meses. Ahora, el consumir energías de Jesús era normal. No era un ser de 80 años que requiere menos energía, menos cuerpo. El cuerpo no le pide la misma energía que de 20. Claro. No le pide y se amanece y no le pide tampoco el sueño que necesita. Es más reducido por la cantidad de años que vive. Si viene ayer hablé con uno que me dijo, tengo 81 años. Ayer creo que fue. Y yo lo veía con 81 años. Bueno, 81 años es una edad que no cualquiera alcanza. Sobre todo en este tiempo. En este tiempo, 40 años, 45 son los años que equilibran el cuerpo humano y de ahí ya bajan o suben, depende de la actividad. Y Jesús necesitó estar tan robustecido que después de 40 años él aparecía y desaparecía. Y para aparecer y desaparecer se gastan energías a chorro.
Y Jesús lo hacía. Aparecía ahí, oye, ¿y ustedes por qué? ¿Y cómo? ¿Y tú de dónde vienes? De dónde yo vengo, no me pregunten. Sigamos hablando y sigan ustedes caminando. Y llegó con ellos caminando kilómetros, porque cuando hizo lo que dijo Jordán, ya era de noche, estaban en la cena. Sí. Era la primera comida del día. Señor, vale ese texto bíblico cuando le dicen los discípulos, ¿creeremos para comer? Y le dijo, no, yo tengo otra comida que ustedes no la conocen. Esa es otra oportunidad, otra ocasión que ayer mientras hablaban la revisé. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y ninguno de los discípulos era científico para desglosar al viento. Desglosar al viento. Y usted. Pero Jesús se alimentaba de eso. ¿Cómo lo hacía? Vaya a preguntárselo. Y dice, yo tengo una comida, como dijo Mario ahora, que ustedes no conocen. Yo la tengo esa comida. Y claro que la tiene. La tiene el pulmón, la tiene el corazón, la tiene el estómago, las tripas, lo tiene todo el cuerpo, si no, no vive. ¿Qué pasa si yo por esas cosas de tonto, me aprieto el dedo chico? No le dejo pasar sangre para delante de la coyuntura. El dedo se me va a pudrir, se va a hinchar, porque no pasa la sangre, no pasa la vitamina, y se va a pudrir y voy a perder el dedo. Me lo van a tener que cortar para no matar al tiempo, para no matar el tiempo que yo tenía que vivirlo en integridad. Por ejemplo, la pierna izquierda mía no me da. Y entonces viene el médico y me dice, si sigue así, sentado ahí en el comedor interno, de aquí nomás, le vamos a tener que cortar 10 centímetros encima de la rodilla, aquí, para salvarlo, porque la muerte celular va creciendo rápidamente. Y tenía razón, porque cuando él me dijo, yo tenía muerto la pierna izquierda de la rodilla para abajo y ahora está de la rodilla para arriba, y vine avanzando para acá y va a llegar a todo, a la cabeza. Así que para librarlo de la muerte hay que cortarle y ponerlo bien de palo. La única manera que encontró para frenar que no me trajera el impulso, el viento, con las vitaminas en mi pierna de izquierda y en todo el cuerpo. Ahora, yo le dije, prefiero morirme íntegro a que me corte para que viva, porque no es vivir. Así que usted guárdese sus deseos. Muchas gracias, doctor. Le pago la visita, pero lo voy a dejar ahí. Y estoy bien, lo siento bien. Sé que se me viene muriendo, sí. Sí, sé que se me viene muriendo. Y que en 90, 92 años moriré. Pero muchos le saco la lengua porque no me viven ni 40 ni 50. Sí, Señor. Sí, Señor. Claro.
y no tengo mal carácter, no me siento débil. Uy, cómo me con... Señor, por ejemplo, ¿cómo se nota la energía suya, Señor, cuando usted se pone de pie, Señor, en el culto? Esa es demostración de que tiene una energía tan tremenda, Señor, que no le impide, sino que eso más bien lo lleva, Señor, a ponerse de pie, Señor, demostrando que tiene una energía, Señor, que lo lleva a eso, Señor. Y como decía usted, para hacer eso tiene que gastar mucha energía. Pero sin embargo, Señor, no se le nota. Cuando usted va, se le nota, Señor, de que más bien usted se para como que demuestra, Señor, una superioridad de energía. Yo me he puesto delante de médicos Sí, Señor. y les he dicho ¿qué edad me da usted? Usted tiene, bueno, de 47, 46. El que más se acercó fue el que llegó y me dijo, usted, mire, te muestra mirándolo así que tiene 50 años. Fue el que más se acercó. Y le digo, y si yo le digo que tengo más edad, tendríamos que mirar su carnet, dónde está, en fin. Sáqueme mi billetera, ahí está el carnet. Y se quedó. Mi sabiduría no alcanza para explicarle la pregunta. Sí, Señor. Mientras usted Si usted se quiere entusiasmar, mire para acá. Mientras usted expulsa los líquidos nefastos habidos en su riñón, Felipe también fue trasladado y él estaba en un avivamiento, pero no fue por sus propios medios, sino que el Espíritu lo trasladó a donde fue. ¿No ocurriría también lo mismo con Jesús o con otros también? Que el Espíritu es el que lo lleva y no gasta energías propias, sino que vendría a ser la locomoción, digamos, del maestro, de Felipe, o de otros que están en la Biblia también. No sé, se los dejo picando en el área. Amarito, ¿qué están? A Hernán. Pastor, también meditaba sobre eso, pastor, pero lo decía el Señor hoy hace rato y Ricardo le dijo también, cuando hablaba de que la palabra salía y el Espíritu venía, claro, decía entonces lo que lo sostiene todas estas cosas, lo que decía esta mañana, y usted lo dijo muy bien, pastor, después, es que el Espíritu que le da todo el impulso, toda la energía al alma, es el Espíritu, y eso es lo que el Señor estaba diciendo ahí, hablando la palabra, venía el aire, decía él, y sabemos nosotros que el aire es el Espíritu, para darle esa fortaleza, esa energía para ese cuerpo, pastor. Lo veo de esa manera, lo que el Señor explicaba hace rato, y Ricardo dijo, sí, el Espíritu, porque él es lo que sostiene todo, es el Espíritu, y lo decíamos esta mañana, pastor. El Espíritu es el que va por sobre todas las cosas. Le da energía, le da fuerza, le da vida. El alma hace cosas, pero el Espíritu es el que prevalece por sobre todo ellos. No sé, pastor, si estoy equivocado, pero está aquí el Señor, pero lo veía de esa manera. Por eso me salió eso de que, maestro, vamos a traer almuerzo, y dijo, no, yo tengo una comida que ustedes no conocen, y ellos se fueron, y de allá volvieron. ¿Habrá almorzado el maestro? No, yo quiero que me aclare un poco el señor este que habló, que me aclare un poco lo que quiere saber, porque me parece que no está muy adecuado con lo que dije.
Felipe fue llevado al desierto cuando se encontró con el eunuco, jefe, ¿verdad? ¿Cómo? Felipe fue llevado al desierto cuando se encontró con el eunuco. El eunuco venía leyendo las escrituras y Felipe fue el instrumento para aclararle el concepto de las escrituras. Eso es lo que relata la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la misma Biblia dice que fue llevado en el Espíritu. El Espíritu fue el que lo movilizó a Felipe, ¿no es cierto? Yo digo, entonces, ese mismo espíritu no fue el que lo trasladaba al maestro. Bueno, tocante a esto, hay una fuerte tendencia a pensar, inclusive a predicar lo que yo no me atrevería, que Jesús los 40 días que ayunó fue llevado por el Espíritu a la vida espiritual. Y yo no acepto mucho eso porque Jesús fue humano y fue espíritu cuando venció la muerte y caminó con los discípulos y comió pan y tomó agua y tomó vino también. Era vinero Jesús. Y bueno, por eso le dije al señor este que habló, el hermano, ¿qué se llama? No sé cómo se llama ese hermano. Que nos diga. Mario. Hermano Mario. Ah, ¿usted fue el que habló? El hermano Mario. Mario. Ahora entonces, ¿qué es la pregunta que quería hacer? No, señor, él preguntó, yo le estaba tratando de hablar. No, él preguntó y yo le estaba más o menos queriendo, buscando la respuesta que no la tenía, señor. ¿Qué fue la pregunta que quería hacer o la cosa que quería saber? No, yo le hice esa pregunta, señor, de los discípulos, señor. Yo estaba en una pregunta, señor, de cuando una persona le da un preinfarto, se le obstruyen a veces Para el infarto. Me voy a preparar para el infarto. no sé. No, yo vi a una persona, señor, que le dio, entonces se quedó con la boca mal. No deja que funcionen los miembros correctamente. Y eso depende del cerebro, ¿no, señor? Bueno, lo dejaremos así. En Batalla de los Siglos, señor, la 10ª parte que usted predicó el 13 de mayo de 1979, tal vez nos pueda dar una luz. A ver. Así que si existe un modelo del universo entero, solo puede existir en el lugar de la morada de Dios. ¿Cuál es el lugar de la morada de Dios? El lugar de la morada de Dios es el cerebro. En él están todas las capacidades, todas las aptitudes. Continúa aquí hablando de por qué se siente y todo lo demás, pero Diga la cita bíblica. la cita bíblica. Yo quería citar un texto justamente en Efesios capítulo 1, versículo 19, porque hablábamos de la resurrección, del poder ¿Qué dice? y cuál la
súper eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares Ahí celestiales. tiene a dos, ¿no es cierto? Sí, Los dos con un solo espíritu, porque Dios es uno. sí. Y un solo espíritu manejó a dos y a los dos los conmovió fuera del cuerpo, a cuerpo. Ya, sí, Está ahí perfectamente diseñado. sí. Se me agolpan muchas ideas en la cabeza, especialmente porque no comprendo todo. Porque en esta morada que planteó Dios, que es el cerebro, usted nos dice en el mensaje la puerta, en la punta del cerebro, allí habita Cristo. Ahí está Cristo. Y sin embargo, los científicos dicen que los humanos solo hacemos uso de nuestro cerebro en un 2 o 3% de su capacidad. Entonces, parece que Cristo está allí escondidito en los 97% restantes, pero esa puerta está abierta para los predestinados. Claro, claro, claro. Ahora, allí es donde quiero llegar. Sí, Señor. Vamos para allá, vamos. Yo también quiero llegar. ¿Quién no quiere ¿Quién, llegar? quién no? Porque llegó un momento que se decía que de toda la masa encefálica del cerebro, solo servía ese 2-3% y el resto era materia descartable. Claro. Y cuando Dios, siendo el ingeniero genético perfecto, iba a dejar tanto desechable en el cuerpo humano. El sube y baja del cerebro en nuestros días, nosotros lo tenemos en la longevidad de los años, porque tenemos el cerebro completo a los 40, pero de 40 para arriba el cerebro comienza a frenar el impulso, a frenar la energía. Y como frena la energía del cuerpo, obvio, el cerebro comienza a achicar su actividad hasta que lo deja parado, seco, sin dar un movimiento cuando está muerto. Porque el que muere es el cuerpo, pero el cerebro sigue. Jefe, permítame decir una pavada. Cuando murió Albert Einstein, murió en los Estados Unidos, no quisieron hacerle, ¿cómo se llama? Cuando los médicos le abren todo el cuerpo, autopsia. Prohibieron la autopsia. Sin embargo, hubo un médico que le extrajo el cerebro a Einstein y lo guardó, lo preservó, y ese cerebro estaba vivo y él fue cortando para ver, para hacer estudios dónde estaba la inteligencia de Albert Einstein. Creo que todavía guardan parte del cerebro porque tiene
si mal no recuerdo, corticoides el cerebro, ¿verdad? Y a través de eso que son minerales, son elementos Energía. especiales, energía, entonces Son lo han ido estudiando vez tras vez hasta que se enteraron de que este médico le había sustraído antes de velarlo, de incinerarlo, porque lo incineraron a Albert Einstein. Él había extraído el cerebro de él precisamente porque era uno de los más conspicuos cerebros. Acotando a lo que usted dice que... Pero, perdón por una pregunta. Era uno de los cerebros más conspicuos según sus palabras, pero era de la misma capacidad que tengo yo. Sí. Nomás que no la he desarrollado como debería. ¿Es? Sí, seguro que sí, jefe, yo también. Pero lo que pasa es que en aquel entonces él murió en 1955, Albert Einstein, ¿no es cierto? Entonces durante muchos años fueron ellos estudiando el por qué ese hombre tenía una mente tan llena de idea del padre de la teoría de la relatividad, y que hoy por hoy después su alumno Stephen Hawking fue el prosecutor y le dio más estructura, y siguen elaborando. Y lo que decía, a mí me asombra cuando yo he leído un poco la geografía, la historia de Albert Einstein. El tipo era un creyente de Dios y le dejó heredero a su hija, que fue la única hija, otro hijo que ya murió, y está todo eso en la Universidad de Jerusalén hoy por hoy, ¿no? Ahí en Tel Aviv está todo lo escrito, todo eso, y él hablaba de Dios continuamente hablaba, y toda su inteligencia, toda su capacidad la derivaba al credo, a confiar en Dios, e insinuaba siempre que sin Dios no hubiera habido nada. Él lo reconocía, que todo lo que él sabía era Dios el que se lo había dado. Lo mismo puede ocurrir conmigo. ¿A qué quiero llegar? Entonces, a la mente de Cristo, y con razón muchos dicen que cada hombre tiene una maqueta del universo dentro de su cabeza. Que la conozca o no, la gran mayoría lo desconocemos, jefe, y no hemos puesto nada, porque apenas sabemos migajas ante, como dijo el apóstol Pablo, ante la eminente sabiduría y el conocimiento de Dios. Claro. Nosotros no podemos hablar, profesor, que tiene en la cabeza pelo. Pues que somos sabios y tenemos pelos en la cabeza. Menos Pero Mario. hace poco tiempo atrás, unos 2, 3 meses hará, ahí en el FBI, en la central del FBI, hicieron una prueba. Uno de los cabecillas, sargento, teniente, subteniente, no sé, desafió que su mente es más veloz que la velocidad de la bala. Mi mente es más rápida que una bala. Entonces hicieron una prueba, vaya a saber cómo es, yo no sé. En 200 metros, dice mi cerebro, tiene la mente y llega antes que la bala ha recorrido los 200 metros. Bueno, no es difícil porque yo para ir a Buenos Aires tengo que conocer a Buenos Aires y voy cada vez que... Pero la cosa es que fue en carne, carne, nervio, hueso, etc. Yo voy y camino para allá y voy más rápido que la bala. Bueno, se midieron en 200 metros y cuando pasó los 100 metros, imagínense la cantidad de miles de personas que habría y la cantidad de agentes de sabiduría
que habría y las maquinarias que llevó cada uno de los sabios. Y llegó a 100 metros, las letras iban parejos, la bala y el hombre iban parejos, llegaron a los 100 metros casi igual, dije casi, detengan ese casi. Y de los 100 a los 100 que faltaban, el cerebro del hombre comenzó a alejarse, empezó a quedarse y la bala lo fue dejando atrás. Cuando iba a unos 20 metros de adelante, el cerebro del hombre le ordena, escuche, le ordena a la bala, detén tu velocidad para que vayamos juntos, detente. Y la bala comenzó a perder velocidad y comenzó a bajar porque una bala mantiene el hilo, el vertical y el horizontal. El horizontal lo mantiene la bala por la velocidad que lleva, pero cuando le achicó la velocidad empezó a bajar. Y le dijo, antes de llegar a la meta, 20 metros antes, bueno, hasta aquí llegas tú, yo voy a llegar caminando. Y se paró y empezó a caminar y la bala se quedó muerta ahí. Esto hace poquito tiempo. Pero yo encuentro que la mente humana tiene mayor velocidad que la bala en mucho. Yo conozco Buenos Aires, ¿cuánto me da ir a Buenos Aires? Y es prácticamente instantáneo. No es instantáneo, pero casi. Tres segundos. Que vaya a la mente, pero vaya a mi cuerpo también. Esa es otra cosa, ¿no? Porque Jefe, el cuerpo tiene que tomar el avión, tiene que ir a... lo que estamos hablando, no estamos viendo, sube al satélite, mi voz sale de acá a través del internet, del satélite va al satélite allá y de ahí baja a Santa Cruz, Ajá. ¿no es cierto? La voz, la imagen, y es casi instantáneo. Antes a veces hay delay que se le llama, ¿no? Y demora 3 segundos en salir, subir y bajar allí. Pero esto no, lo tenemos así. ¡Ta! Y no demora décimas de segundos, porque estamos en el mismo nivel, en la misma energía, jefe. Y es energía lo que me permite oírlo, lo que me permite mirarlo a usted en esta hora. Y a todo el universo de Cristo, es esa energía. Sí, sí. El sol, ¿cómo se llama? El planeta del sol no es energía del sol tampoco. ¿Cómo se llama? La luz solar, la luz ultravioleta, radiación. Bueno, mi cabeza no da ni para decir qué es el sol. Una estrella, el sol es una estrella. ¿Cómo se le llama al sol? Este está en el paso, en el camino, en la carrera del sol. ¿Cómo se le llama, pues? La constelación. La constelación. La constelación del sol es casi tan rápida como la mente humana. Si yo voy a Marte, por ejemplo, estoy en Marte y sé que hay 200.000 habitantes en Marte. Bueno, yo he hablado con algunos así, y el sol llega a Marte e ilumina los 200, y mi mente está ahí esperando al sol, o el sol espera a la mente. El sol le espera a la mente.
El sol espera a la mente. Es más rápido el sol que la mente. No, No. la mente más rápida que el sol, ¿Ah? La mente es más rápida que el sol. más rápida que el sol. Y yo pensé lo mismo, pero cuando se descubrió que se puede caminar entre el sol para llegar a la luna, se demoraron toda una noche, durante casi 30 días. ¿Cada cuánto tiempo sale la luna? Creo que son ciclos de 10 ¿Cuántos días. días se demora la luna en salir? 28 días, señor, más o menos. 28 días, casi un mes, se demora en salir la luna. En 28 días la luz solar va caminando hasta que le pega al planeta y tenemos la luna. Porque la luna que va por el aire y en la noche oscura le da el sol y por el sol brilla, ¿sí? El sol hace brillar, hace ver la luna redonda y bonita. Es un rayo solar que le pega en la espalda y alumbra la parte de delante, en otras palabras, en palabras mías, ¿no? Y el sol llega ahí en 28 días, dijo el hermano, y cada día va alumbrando hasta que se pierde por detrás el sol y se pierde la luna también. Podríamos hablar de la velocidad de la luz solar mirando el hacer la actividad lunar. Creo que la velocidad solar, la velocidad de la luz tiene ya un parámetro que es Porque está a 100 kilómetros la luna del sol. 100 kilómetros son nada, pero digamos, a 100 kilómetros. ¿Y cuánto se demora la luz solar en llegar a los 100 kilómetros a la luna del sol? Es casi todo un día, porque cuando viene la tardecita, la nochecita empieza a aparecer. La luz llega en 8 horas, 10 horas, qué sé yo. Y el sentido, el pensamiento del hombre, el pensamiento humano, llega en segundos. sí. Resulta más rápido. Eso era lo que decíamos, sí. De la, Bueno, esas cosas son bonitas de examinarlas, pero Jefe, sentémonos a discutirlas ya. no, discutirla no, jefe. Sube rápido, digamos, la oración, mi clamor, mi gemir. Lo que demora es la respuesta, sí, ¿o no? Y le cito el caso de Daniel. Tu oración ha sido oída, Daniel, pero hay poderes, fuerzas que me impiden darte la respuesta. Estamos peleando para liberar y para concederte la respuesta. Pero no te preocupes, estamos peleando. En cuanto terminemos de pelear, vos vas a tener la respuesta. Me pica la lengua. Fíjese usted en Daniel. Vino el arcángel del cielo y le dice, a causa de tu oración he venido yo. Sí, O sea, él estaba orando en las riberas del río. sí. Y ahí, ¿cómo lo ubicó el hombre? Porque Daniel no dijo, yo estoy aquí, estoy fulano. Nada, oró a Dios. ¿Qué estaría orando? No dice la Biblia tampoco, pero dice clarito y con palabras castellanas, a causa de tu oración he venido yo con la respuesta a tu petición. Sí, Señor.
caminó tan rápido, más que el hombre, más que el arcángel Gabriel, porque vino donde estaba orando Daniel y le dijo: a causa de tu oración yo he venido. Gloria a Dios. ¿Cuánto te demoraste, arcángel, en llegar de donde estabas? Mm, Que lo ubicó y lo mandó: vaya y contéstele a Daniel su oración. Y así él es. vino y le contestó la oración. ¿Podemos hacer eso nosotros? Amén. Sí, jefe. Me atrevería a decir en palabra moderna del siglo XXI que la oración entonces es el GPS para que yo pueda obtener respuesta y me encuentren en el sitio correcto llamado oración, ¿sí? Sí, pues. Sí, pues. Si no, O ellos tienen que vigilar, mirar, buscar dónde está orando. Mm, Parece que las dos preguntas quedan ahí. Sí, sí. sí. Pero qué interesante también, jefe, ¿no? Porque si si digamos el padre lo mandó al arcángel, es porque el padre sabía andar y responderle. Entonces el arcángel sabía dónde Daniel estaba orando. Y si preguntó a dónde estaba orando Daniel, También, no, pues, no sabemos. la palabra no dice eso, ¿no? No. Sí, sí. Es interesante ese texto que usted cita, Señor, que justamente, si no me equivoco, es capítulo 10, versículo A 12. ver, Desde el 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. interesante, ¿no? Es decir, que no era un no tiempo para el arcángel, porque le dice desde el primer día. Claro, claro. Gracias. Ahí no hay tiempo. Sí, Señor. Porque mucho se dice que en el mundo, bueno, del espiritual, de los ángeles, arcángeles, no existe el tiempo. Pero al parecer ese ser espiritual sí estaba consciente del tiempo. Bueno, yo la primera vez que fui para allá fui a la estrella que va a aparecer dentro de un rato a este lado, a Venus. A Venus, yo estuve en Venus, me llevaron a la casa del arcángel y al otro suspiro estuve aquí. Me demoré 2 minutos, 2 segundos, 2 segundos en regresar y usar mi cuerpo, porque yo estaba caminando de aquí por el frente de mi casa, donde tengo el jardín del frente. Ahí estaba caminando y empecé a pensar cuando salí, subí los escalones, me fui para allá, iba por la mitad, cuando vino y no subí el otro escalón y no bajé los escalones ya tenía la respuesta, me eché de rodillas y Ipso facto. porque el cuerpo no resistió la potencia de tener ángeles allá, arcángeles acá. Mi cuerpo al suelo fue a dar. Sí, Señor. Y Daniel
fue lo contrario. Él estaba en 2 pies y 2 manos. Párate, levántate. No lo quería en el suelo. Mm. Qué interesante, ¿no? Sí, Señor. Eso justamente estaba hablando el otro día con Dino, porque esa parte del texto escapa a mi comprensión, porque primero le da la orden, ponte sobre tus rodillas y sobre la palma de tus manos, pero inmediatamente le dice, ponete de pie. Ponete de pie y después le tiende la mano, levántate, le dice, porque no le hizo caso. Por el contrario, se hizo más humilde. Y Mm. qué gestos, qué acciones haría, ¿no? Sí, sí. ¿Pueden decirnos algo ustedes? Señor, admirado ver cómo vemos la escritura, Señor, que la está explicando y se va viendo la escritura, el cumplimiento de ella, Señor. Y en realidad nosotros podemos quedarnos horas y se irá abriendo nuestra inteligencia, porque la inteligencia del hombre tiene el universo en sí mismo, Sí, Señor. tiene el universo, tú, la memoria de cada cual, no más que no la ejercitamos. Sí, Señor. Y justamente líneas más abajo de la misma 10ª parte de Batalla de los Siglos, dice, hasta la más sublime, la más conspicua de la más sublime de las inteligencias, Cristo, allí existe un modelo de todo este universo. Cristo tenía una inteligencia superdotada, privilegiada, según dice el texto ahí. Sí, Señor. Ese Cristo puede muy bien ir al cerebro y con cuidado de su vara, que usted nos ha enseñado que es la rectitud, de su palabra, despertar el cerebro. La mente de Jesús, la mente de Cristo es la mente del ungido. La mente de Él nos guía. La mente es el soberano que dijo, el Padre y yo una cosa somos. Nadie ha visto a Dios, pero mírenme a mí. Y el que me mira a mí, ve a Dios. Ese era el Cristo. Ese fue el que dijo, yo viviré en ustedes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este Cristo en esa mente grande y sublime es donde puede estar el modelo del universo todo. Así es, porque Sí, Señor. el Cristo tuvo una mente superior a la mía a todo dar. Y la mente de él era eterna y casi omnipresente, Sí, Señor. porque todavía su espíritu viene a nosotros y nos guía, Sí, Señor. y tiene las respuestas, y tiene el poder, y tiene la suerte, la grandiosa suerte de emocionarnos hasta saltar, gritar, llorar. Sí, Señor. El Espíritu de Cristo. Ahora ver a Cristo, tomarlo, abrazarlo, lo que yo hice, lo abracé, lo tomé, le di así y lo llevé del hombro para allá caminando. Es un poquito más alto que yo, entonces lo llevaba así y fuimos caminando, pero no me acuerdo qué tiempo caminé y qué es lo que hablamos. Sí, Señor. Caminé 5 minutos, 10 horas, días, no sé, no puedo decir porque no me acuerdo. Sí, Señor. Lo que me acuerdo que lo abracé, me abrazó él, yo lo tomé del hombro y él me tomó de la cintura, la parte de aquí, y fuimos caminando. ¡Qué cuernos! Por Dios, hablé con él.
Sí, sí. Como usted nos dice en su mensaje, y esto es netamente interpretativo, cuando dejamos obrar ese espíritu, esa mente de Cristo, pareciera que esta realidad dejara de ser tal cual como la percibimos y dejamos que meta mano ese espíritu y actúe con sanidades, con transformaciones, con cosas que nosotros simples seres humanos aparentemente no podemos hacer, pero ese espíritu que se mete dentro de nosotros desde aquella Ahí dimensión. está. Lo vi en realidad, me imaginé, o fue el espíritu que me dio una pantalla. No sabría decirle, Señor, Yo no, tampoco. no llega tanto mi capacidad. Ahora me acuerdo, sí, que yo lo tomé, que tenía carne y hueso, lo vi al Señor, sí. Anduve con él. ¿Cuánto tiempo? Porque en ese lugar un paso y era estar, por ejemplo, en La Paz, con un paso en La Paz, y así sucesivamente, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor, qué magnífico, porque segundo de la intervención, valga el término, de ese espíritu, de ese Cristo viviendo en nosotros, tantas maravillas, tantos prodigios que se producen. ¿Cómo sería esa presencia permanentemente actuando? Oh Dios, Sí, Señor. Como dice Efesios capítulo 1, la supereminente grandeza de su poder. supereminente inteligencia, sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias. Tener esos poderes es tenerlo todo. Por eso alguien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por eso dijo el otro, el que tiene el Espíritu, todo lo que diga será hecho. Amén. Oh Dios, y en ese, todo lo que diga, quiero yo entrar. Dígame dónde está, ya que tú eres la puerta, Jesús. Ya no Jefe, vivo yo, Cristo vive en mí. también, jefe, también dice la palabra por ahí el apóstol Pablo, creo que lo citó, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea que se puede avanzar, ¿no es cierto? Esa renovación es positiva, esa renovación es positiva y es una orden, renovaos, no dice si pueden se renueve, tal vez no, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que se puede alcanzar o ir avanzando, aunque sea despacitamente, ¿verdad? Cierto. Gloria a Un Dios. paso de un hombre pueden ser 20 años humanos. O un paso del hombre puede ser un segundo. No es que cuando está el Espíritu de Dios en una iglesia, de repente Dios lo toma. Sí, Señor. Amén. Sí, señor. Jefe, eso podría ser, por ejemplo, usted se paró anoche, nos llevó a la alabanza y eso no es un culto posterior, fue anoche, inmediatamente hizo facto, nosotros vibrábamos al unísono en lo suyo. Sí, No fue una hora después, no fue un minuto, no, ahí en vivo y en directo, como dicen en televisión. Así lo vivimos nosotros, jefe, y creo que Cuando todos que vivía se mi conectan. padre al que adoré, para mí mi padre era Dios, y cuando mi padre vivía todavía y se iba a morir, él vino y me avisó, hijo, si me quieres ver dentro de 5 días, ve a mi casa porque me voy.
Y yo fui el día tercero de él se fue. No me aguanté los 5 días, llegué allí. Oh, viniste. Y me quedé con él cuando murió y cuando fui a abrazarlo, ya muerto él. Fui a abrazarlo. ¿Y dónde se fue? Había desaparecido mi padre. Mi padre, al que para mí era Dios, me dijo que, bueno, me dijo cosas. Sí, sí. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Jefe, yo quiero agradecerle por traernos a este terreno y a nombre de muchos que a lo mejor, tal vez muchos no estamos entendiendo a cabalidad, pero nos gusta que usted nos No hable, que nos importa, guíe. no Sí, importa que no lo entiendan, sí, ni jota, porque sí. dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrir el aula y porque yo puedo entrar y escucharlo y verlo, que esta grandeza, y como dice la palabra, creo que la podemos cumplir, que estuvo guardada por siglos y edades de sabios y entendidos, es lo que usted en este día, en esta tarde, nos lo está concediendo. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Loado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Y eso me lleva a alguna expresión que alguna vez usted dijo, Señor, una vida que ha tenido una experiencia con Dios, una mirada del Espíritu Santo basta para que esa vida no vuelva a ser la misma nunca más. Sí, Señor. Bendito Gloria a Dios. Dios. Gracias, Loado Dios. Señor. Gloria a Dios. Jefe, gracias por ser nuestro imán. Gracias, Señor. Varios de allí de Brasil, de aquí, de Perú, de todas las 3 Américas, desde allá arriba, Alemania. Aleluya. Dios bendito, Italia también. Dios bendito, Inglaterra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y no soy muy ambicioso, pero escúchenos todo el mundo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Y surge en mí, Señor, en esta hora el clamor de aquel Jesús que usted nos narra en el mensaje de la puerta. Y ahora, ¿cómo hago? Dice ahí el mensaje, hay todo un pueblo que clama, que gime, pero dice, he sido un buen judío, he leído la Biblia, me he consagrado, pero a la hora de la hora, si el Espíritu no habita en mí, Gloria a Dios. y en esta hora nace ese clamor de que se Bendito. manifieste el Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Evidentemente nosotros nos esforzaremos por darle, como leíamos a este templo del Espíritu Santo, las mejores condiciones, que no lo encuentre sucio, que no lo encuentre con Sí, Señor. araña, que no lo encuentre con ratones, que lo encuentre limpio, Limpio. con la palabra, con la oración. Pero si no lo habita ese Espíritu, queda como una casa limpia pero vacía, Señor. Y yo no quiero eso para mi vida, Padre. Amén, amén, aleluya, dicen de España. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. De Dios. Gracias, Señor.
Sí, Señor. Gracias, Señor. Oiga, terminemos corriendo. Mire la hora que es. Sí, Señor. Estamos 2 horas de transmisión, jefe. Hermosas 2 horas. terminemos. Me da pena terminar ahora porque tengo la cabeza llena de voces y conocimientos. Sí, sí. Pero tenemos culto y Gracias. los hermanos ya estarán llegando. Es viernes ahora, papá. Es viernes. Ah, gloria a Dios. Entonces me quedo tranquilo y terminemos esto diciendo: grande es Dios cuando 2 o 3 se juntan y hablan en el nombre del más poderoso de los mortales. Yo Sí, Señor. Amén. Gracias. Grande Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Jefe, ¿se podría hacer la última oración de este culto? Dándole gracias al Señor, sí, cómo no. Gracias. Te damos gracias, Señor, Sí. por habernos permitido esta tarde hablar de Él. Gracias. Te damos gracias Gracias. porque tú Gracias. eres grande. Nosotros Gracias. aprendiendo lo que tú quieres enseñarnos. Sí, Palabras Señor. perdidas por la grandeza que son. De tal manera, Señor, te damos gracias que te Gracias, ajustaste a Señor. nuestra ignorancia y de nuestra ignorancia nos estás sacando de a poquito, para no asustarnos, para no rendirnos. Sí, Bendito Señor. seas. Gracias, Señor, por Gracias, Argentina, Padre. por Mar del Plata, por todos los lugares donde están escuchando en esta hora. Y Amén. aquí en Bolivia, los hermanos y hermanas que escuchan, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.